A los 92 años murió el biólogo, filósofo y Premio Nacional de Ciencias Humberto Maturana, uno de los intelectuales más reconocidos de nuestro país. A esta hora queremos conversar con el académico de la Universidad de Chile, fundador de la Sociedad Chilena Evolutiva y la Sociedad Chilena de Neurociencias, Jorge Podosis, quien además compartió durante muchos años el laboratorio con el profesor Maturana. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, mi hija quiere salir en la tele, no sé si no es una mujer. Por supuesto. Está ahí, ¿ya? Ahí pueden dar juntos la entrevista. Jorge, ¿cómo fue en lo humano, en la relación, haber compartido tanto tiempo a nivel no solo humano, sino que científico con el doctor Maturana en su laboratorio? Bueno, mira, durante un montón de tiempo era mi vida cotidiana la conversación con el profesor Maturana. Estábamos juntos en el laboratorio y un grupito más, como le conté a otros periodistas que me preguntaban en la mañana. Se fueron todos y quedamos él y yo nomás, y unos poquitos más de mis colegas, de mis cogeneracionales, que nos formamos juntos en ese laboratorio. Estaba Maturana, estaba Francisco Varela y 15 estudiantes, y eso era una colmena intelectual y la cosa más emocionante y entretenida de vivir en términos intelectuales y de aprendizaje. Me imagino Y todo de un desafío. pronto todos se fueron, pues quedamos nosotros nomás, Maturana y yo. ¿Y cómo eran esas conversaciones de las que nacía el conocimiento? Porque los que participaron de alguna manera de esos encuentros o fueron parte también del laboratorio, describen la relación de unas conversaciones profundas entre ustedes con el profesor Varela, y que de ahí nacía el conocimiento. ¿Cómo se construía la ciencia a partir de eso? Era un hervidero intelectual, una colmena intelectual. El profesor Maturana decía que este laboratorio es como un taller renacentista. Le encantaba decir eso. Y en cierta medida era así en ese momento, porque todo lo teníamos que hacer nosotros. Todo lo que ocurría ahí, porque no había un peso partido por la mitad, me explico, en esa época. Eran momentos duros. ¿De qué época estamos hablando? Entonces, todo lo que ocurría, mira, yo llegué a la facultad junto con un montón de otros colegas y compañeros del año 75 como estudiantes de la licenciatura, y empezamos a trabajar en el laboratorio con el profesor Maturana, varios de nosotros, yo te diría que el año 78, algunos antes, otros después, un grupo grande, y eso fue creciendo. Después llegó Francisco Varela, que venía ya, o sea, Francisco fue y volvió, ¿no? Se doctoró, volvió a Chile, se fue el 73, y afortunadamente se fue, porque si no, no hubiera estado probablemente después entre nosotros. Volvió, en ese momento estábamos nosotros ahí y se formó esta comunidad de pensamiento y de acción en torno a la... Mira, ahí está el profesor Maturana con Francisco. Ahora, siendo netamente... bueno, eso era... Pues, siendo netamente el profesor Maturana un biólogo, un científico, él pudo mirar la ciencia desde un prisma bien distinto y empezó a hablar de las emociones, empezó a hablar del amor filial. Nosotros no hablamos prácticamente del amor ahora en la sociedad. Sí, pero ¿Cómo podemos entender esa relación? Sí. Es que no es un prisma, es distinto y no es distinto. Parece distinto, pero no es distinto. Y por supuesto que en su pensamiento, en el desarrollo de su pensamiento, esas cuestiones no eran distintas. Lo social, los seres humanos son animales. Mucho de lo humano está en el mundo animal. Lo fundamental, la emocionalidad fundante de lo humano está en nuestra cercanía inmediata en términos de seres vivos, que son los mamíferos.
¿Y esa Tú emocionalidad tienes es la un que perro, permite el ¿cierto? conocimiento, por ejemplo? La emocionalidad, es que el conocer es una cuestión muy extendida en los seres vivos. Yo te Ujú. diría, perdóname que si estoy haciendo clase, me dice que no lo hagas más, ¿ya? A lo mejor Por tú no favor. quieres que yo te haga una clase, pero sí, el conocer tiene que ver con la efectividad de la acción, del vivir, la efectividad respecto del vivir de un cierto bicho, la efectividad de la acción en el entorno donde realiza su existencia. Y eso le ocurre a todos los seres vivos meramente por existir. ¿Sí? El dominio de existencia es también un dominio de conocimiento. Ujú. El profesor Maturana lo decía eso, tenía un dictum: todo conocer es un hacer, y todo hacer es conocer. Ahora, él tuvo la fortuna Pero la de cuestión de las llegar a los emociones, 92 años con la lucidez, la misma inteligencia y el mismo análisis que tuvo siempre. ¿Cómo percibía la sociedad del Chile de hoy bajo esa mirada? Porque esa mirada es más colaborativa que competitiva. ¿Cuál era la mirada de la pero sociedad claro, chilena hoy? es más colaborativo. Lo que pasa es que claro, tú me preguntas por el vínculo entre la biología y el pensamiento humanista que el profesor Maturana desarrolló. El vínculo es bien central y tiene que ver con entender la socialidad humana. Y la socialidad entre todos los bichos sociales, y particularmente en los humanos, se funda en los vínculos filiales, en los vínculos filiativos, en la cercanía, en la aceptación del otro, en el hacer del otro parte de tu existencia, en el coexistir. Y eso en términos sociales se traduce en respeto, en aceptación, en convivencia y en el interés por convivir más allá de cuál sea mi lugar o el tuyo. Ujú. Es el encuentro humano que tú tienes todos los días con la gente que quiere y que te da existencia a ti en tu vida cotidiana, ¿no? Tu familia, tus amigos, las personas con respecto a las cuales tú existes como otra persona, son personas que están nexadas contigo en términos filiales. Y Ujú. eso es fundamental de la dinámica social, ¿sí? Es fundante de lo social. Entonces, de ahí tú puedes extrapolar, digamos, una ética y una política y una visión social mayor, que es lo que humanista, ¿no? Profundamente humana, que tiene que ver con rescatar lo más profundo del humano, lo más querible, decía yo, del humano, y hacer eso visible y legítimo. Y esa fue su contribución. ¿Cómo? Y por supuesto que va a tener va a mirar críticamente y con entendimiento también lo que está ocurriendo todos los días entre nosotros, que son muchas dimensiones entrecruzadas, ¿no? Ujú. Ahora, Porque, sí. porque de la misma manera que hay amor, y que hay un vínculo filial, y que hay un reconocimiento y un respeto entre tú y yo, por ejemplo, también hay un rechazo y una distancia con respecto a otros que no son nosotros. ¿No es Nos cierto? queda poco tiempo, Jorge, pero dentro de esta misma concepción que el ser humano se hace junto a otros, ¿cómo vivió el profesor Maturana este último tiempo recluido por la pandemia? Yo no sé, hablamos un par de veces, o dos o tres veces durante la última vez que hablamos fue hace como 2 meses. Yo lo llamé para saber cómo estaba. Y todas nuestras conversaciones eran más bien por el lado del afecto, ¿ya? Y de saber cómo está y Ujú. querer conversar, digamos, estar más cerca. ¿Y cómo lo vivió este periodo? Eh, yo lo noté algo triste. Él también en una entrevista decía que uno tiene que tener el derecho a elegir el momento de morir. ¿Usted cree Sí, que eso él lo dijo siempre, eligió un muchas poco veces. este tiempo? No sabría decirte, no sé, pero sí esa es una cuestión que la discutimos muchas veces, ¿no? Y discutimos sobre eso, discutimos sobre el aborto, conversamos sobre cuestiones de esa ética. Si él tenía una preocupación ética muy profunda. Y esos ¿Conversaron temas alguna éticos vez siempre de lo limitaban. ¿Conversaron alguna vez de cómo le gustaría al profesor que lo recordáramos? No, fíjate, no, es que hablábamos mucho de ideología, bro.
Hablábamos de cuestiones de evolución, hablábamos de paleontología. Pero él tenía la hablábamos conciencia de que su trabajo era trascendente y que iba a marcar Sí, toda una era. pero yo creo que eso no le importaba tanto a él como enseñar. Un Todo el profesor mundo, netamente. mira, Jorge, le queremos agradecer que haya compartido con que no hay un nosotros. poquito, me refiero, todo el mundo tiene un momento de, no sé, pues de amor a sí mismo, ¿no? Bueno, Todos quieren, nos quedamos sí, pero eso no con la era curiosidad. importante. Así lo intuimos con la sencillez del profesor. Le queremos No, él agradecer, quería Jorge, enseñar. este recuerdo del profesor con una persona que estuvo tan cerca de él, no solamente en lo profesional, sino que también en lo humano. Le damos también las condolencias junto con su familia y le agradecemos nuevamente haber conversado con CNN Chile. Muy buenas tardes. Gracias, gracias por las condolencias. Ojalá le lleguen a la familia que debe estar bien dolida. Así esperamos. Muchas gracias, Jorge. Ya pues, chao.